corazones en el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, creo que hoy tengo una gran expresión de gratitud en mi alma y en mi corazón, y no puedo callarla, porque mi corazón está quebrantado en la presencia de Dios y me sale de lo más profundo de mi corazón agradecerle a Dios primeramente el darme la oportunidad hoy de poder predicar en esta hermosa iglesia. Amén. Y cuando digo iglesia, no me refiero a este local, que es hermosísimo, creo que será de los más bonitos que pueda haber en España, pero no me refiero al local, sino me refiero a la iglesia, a la membresía, a mis hermanos y hermanas que estamos en este lugar. Y también a aquellos mis hermanos que me escuchan a través de las redes sociales, quiero mandarles un saludo y una especial gratitud por estar ahí detrás de la cámara viendo este culto y esperando recibir una palabra de parte del Señor. Pero hay un sentimiento especial que creo que pocas veces lo he mencionado, pero en esta tarde necesito darle las gracias a nuestro pastor presidente Abraham Robinson Ferreira, a nuestro pastor Jefferson Kennedy, por la confianza depositada en mi persona, por haberse fijado en lo que Dios había puesto en mi vida y por haberme abrazado. Amén. Así que este es el sentimiento de agradecimiento que tengo y quiero expresarlo hoy porque el año pasado, aproximadamente por estas fechas, fue cuando yo crucé los umbrales de esa puerta y aquí estoy, como decía la hermana Sonia, la casa de Dios, nuestra casa, y este es nuestro lugar. Amén. Así que este sentimiento de gratitud no lo hemos hablado Sonia y yo, sino que ha sido producido por Dios, porque Dios quiere que ustedes sepan que nosotros nos sentimos amados por ustedes. Amén. Así que bueno, yo me voy a lanzar a predicar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que se encuentra en el capítulo 5 del libro de Lucas. Vamos a estar leyendo algunos versículos. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5. He puesto un título al mensaje, amén, es un título un poco que deja ahí un poco, el título es Sin nada en las manos. Y es un título que da un poco que pensar porque sin nada en las manos. Y el Señor me hacía caer en este título leyendo este pasaje. Voy a leerlo para que ustedes puedan escuchar la palabra del Señor, que lo más importante es la palabra de Dios. Amén. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Amén. Una porción de la escritura del texto sagrado preciosa que narra una historia maravillosa. Amén. Pero no puedo evitar, ustedes saben que Dios nos ha bendecido en el mes de diciembre, habiendo visitado la nación de Israel, y estuvimos en la ciudad de Capernaum. Muchas gracias, mi querido Enoch, que Dios te bendiga. Y estuvimos en la ciudad de Capernaum, y en la misma ciudad de Capernaum es donde está el mar de Galilea, el lago de Genesaret. Amén. De la sinagoga a las orillas del lago puede haber aproximadamente unos 300 metros escasos. Y al divisar aquel paisaje pude ver las ruinas arqueológicas de las antiguas ciudades que había en Capernaum. Estaban las ruinas de la sinagoga, estaban las ruinas de lo que había sido la casa de Pedro y las ruinas de todas las casas. Y por un momento, mientras yo leía esta porción de la escritura, me venía a la cabeza aquel paisaje que yo había visto allí, pero no derribado, ni ruinas solamente, sino que venía a mi cabeza cómo era la vida en aquel tiempo, en aquel lugar. Porque yo estuve sentado en las orillas de aquel lago, y desde las orillas de aquel lago se puede respirar una paz. Pero según acabamos de leer en el pasaje, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Vemos aquella ciudad llena de gente, un gentío de un gran número de gente que viene siguiendo al maestro porque quiere oír palabra de Dios. Y es tanta la multitud que le sigue que él se desplaza de la ciudad y llega hasta las orillas del lago. Y cuando llega a las orillas del lago, él allí ve dos barcas, las barcas de unos hombres pescadores. En aquellos días, lo común, los ciudadanos de aquel pueblo se dedicaban a la pesca. Y Jesús ve las barcas y que los pescadores habían descendido de ellas. Entonces Jesús se subió a una de las barcas, la cual era de Simón, y le dijo: apártame de tierra un poco. Y él empezó a predicar. Dice la Biblia que ellos, habiendo descendido de las barcas, lavaban sus redes. Pero yo no puedo parar de imaginarme, hermanos, la vida de aquel tiempo. En aquella ciudad habría panaderos, habría artesanos, pero también había pescadores. Y me ha ido la cabeza al pensar aquella mañana en la que este hombre llamado Simón ha venido de estar toda la noche pescando. Él ha trabajado toda la noche porque este era el primer encuentro que Simón había tenido con Jesús. Y me voy a centrar en la persona de Simón. Simón era de oficio pescador, un hombre del vulgo y sin letra, como más adelante lo detalla la escritura. Su profesión era pescador. Lo que él sabía hacer era coger sus redes, montarse en su barca y salir al mar a faenar. Y de los peces que él recolectaba, de eso dependía el sustento de su familia, la economía de su casa y todo lo que le rodeaba. Pero este hombre llamado Simón, como una noche cualquiera, le dijo a su mujer, porque estaba casado, la Biblia dice que tenía suegra, y le dice: oye, mujer, dame la bolsa de trabajo y ponme un bocadillo y una chaqueta por si hace frío, porque esta noche voy a salir a pescar, que necesitamos trabajar para el sustento económico de nuestra casa. Y aquella noche Pedro, Simón, que todavía no era Pedro,
ha cogido, se ha montado en su barca y ha salido al lago de Genesaret, al mar de Galilea, para pescar. Se ha adentrado mar adentro y ha empezado a echar la red en el lago, en el mar, y las horas de la noche iban pasando. Simón era un hombre experto en la pesca y él sabía que cuando se pesca los bancos de peces es por la noche y no por la mañana. Así que él está esperando durante toda la noche, las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana, las 4, las 5, que ya está amaneciendo. Él empieza a recoger las redes. Y cuando empieza a recoger las redes llega la luz del día. Pero con la luz del día la desilusión de que en las redes no hay ni un solo pescado. Él ha recogido las redes que ha estado pescando toda la noche y no hay ni un solo pez. Él se queda mirando a sus compañeros de trabajo y dice: esto no puede ser, esto no nos ha pasado nunca. Siempre hemos pescado unas veces más, otras veces menos, pero esto de no pescar nada no puede ser. La Biblia dice: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Llegaron a las orillas del lago, toda la noche trabajando. Se habían esforzado igual que todas las noches. Habían echado la red igual que todos los días. Habían recogido la red igual que todos los días. Pero no habían pescado nada. Absolutamente nada. Y llegan a las orillas del lago. Pero cuando llegan a las orillas del lago, se bajan de la barca y dice en la Biblia que ellos lavaban sus redes. Ahora yo quiero pararme aquí un momento y quiero hacerles pensar por un momento la frustración que puede traer en una vida un trabajo que no tiene recompensa. La frustración que puede crearse en algo que se crea una expectativa, pero que no se obtiene. Imaginaros qué frustración podría tener aquel hombre llamado Simón, que había estado toda la noche trabajando y no había conseguido pescar ni un solo pez. Y es que la frustración llega, hermanos. La frustración llega a nuestra vida, ¿sabes cuándo? Cuando no se cumplen las expectativas que nosotros tenemos. Lo que Simón esperaba era que al llegar la mañana él hubiera recolectado una gran cantidad de peces para poder traer el sustento para su familia. Pero la expectativa que él tenía no se había cumplido. Había recogido las redes y no había ni un solo pez en aquella red. La frustración había llegado a Simón porque sus expectativas no se habían cumplido. Y es aquí donde me hablaba el Señor. Estamos hoy a principios de año, del día 21 o 22 de enero. ¿Cuántas expectativas nos hemos puesto para este año? ¿Cuántas metas nos hemos fijado para cumplir este año? Pero yo estoy seguro que aquí en este lugar y a través de las redes sociales, hoy, a tan solo 20 días de haber empezado el año, ha habido personas que no han cumplido con las expectativas que se habían marcado, que ya han roto muchas de las promesas que le habían hecho a Dios. Porque cuando uno se propone hacer cosas y no puede cumplirlas, trae frustración. Y el Señor venía hablándome para decirme: la frustración es algo que vive acompañada de la realidad. El pueblo entra en frustración porque evidentemente no ha cumplido lo que le había prometido al Señor. La frustración forma parte de la vida del cristiano.
Yo no sé cuál será el motivo por el cual muchos de nosotros hoy estamos frustrados. La frustración es un sentimiento que embarga las emociones. La frustración es un sentimiento que trae desánimo. La frustración es un sentimiento que roba la ilusión. Y yo no sé cuál habrá sido el motivo por el cual hoy algunos de nosotros nos podemos encontrar frustrados. Pero miren, he apuntado aquí algunas de las cosas. La frustración a veces viene por falta de resultado. Me he propuesto conseguir cosas, me he propuesto metas, me he propuesto líneas que no he conseguido. Me he propuesto objetivos que no he cumplido. Y eso trae frustración a la vida de un creyente. Las expectativas no cumplidas traen frustración, hacen que te sientas desanimado. Hay expectativas que no se pueden llegar a cumplir. ¿Saben por qué? Porque son expectativas surrealistas. A veces yo me pongo unas expectativas que no van alineadas con la voluntad de Dios. A veces yo me pongo unas expectativas que no van de acuerdo al llamado de Dios para mi vida. A veces yo me pongo unas expectativas en las que quiero abarcar un área a la que Dios no me ha llamado. Les voy a poner un ejemplo. A veces yo me quiero poner una expectativa de ser un gran evangelista. Y yo quiero coger un altavoz y ponerme en la puerta del Mass Center y empezar a predicar la palabra de Dios con denuedo. Y yo quiero que conmigo pase lo que pasó con Pedro y que en el primer mensaje se conviertan 5.000 personas. Pero cuando yo cojo el altavoz y me pongo en la puerta del Mass Center, no me escucha ni una sola persona. Cuando mi expectativa es surrealista, viene la frustración. Y ya no salgo con el altavoz ahí fuera a predicar el evangelio porque mi expectativa era surrealista. Lo que nosotros tenemos que entender es que nuestras expectativas deben de ir alineadas con la voluntad de Dios. Si Dios no me quiere en ese campo con un altavoz predicando para 5.000 personas, me voy a frustrar. Pero si Dios me quiere con una escoba para barrer la iglesia, voy a vivir en gozo y en plenitud. No podemos vivir con expectativas surrealistas. Debemos mirar al cielo y mirando al cielo decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga para ti? Esa es la manera en la que tú y yo y cualquiera de los que me están escuchando por las redes sociales se van a cubrir de la frustración. También viene frustración, hermanos. Frustración por luchas internas, en contra de vicios, en contra de pecados. Luchas internas por cosas que queremos dejar, pasiones de la carne que queremos dejar, que proponemos dejarnos, pero no conseguimos dejarla. Y cuando ha comenzado el año, la primera promesa que le hemos hecho a Dios ha sido: Señor, te prometo que este año cambio estas formas de vivir y voy a dejar estas cosas que no te agradan. No estoy hablando de pecados capitales ni de pecados grandes, porque hay en la Biblia una palabra que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estamos hablando de cosas que sabemos
que no nos convienen porque nos arrastran a otras cosas. Entonces nosotros queremos dejarlas de lado para querer agradar más a Dios y vivir más en santidad. Pero cuando nosotros nos ponemos esas expectativas y al empezar este año le hemos hecho esa promesa a Dios y hoy apenas día 22 de enero ya las hemos roto. Ya hemos terminado con esa expectativa. La promesa se ha visto frustrada. Empieza a entrar un desánimo en nuestra vida. Pero es que no eres el único que lucha con esas luchas internas. Porque el propio apóstol San Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, y en el verso 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La lucha interna la vas a tener siempre mientras camines en la tierra y vivas en este cuerpo. No permitas que la frustración te desanime. Si has roto tu promesa, si no has cumplido tu expectativa, no permitas que la frustración te arrastre. No permitas que la frustración te bloquee. Si hoy has roto tu promesa, estarás frustrado. Y de eso te lo puedo garantizar. Porque a mí en más de una ocasión me ha pasado. He hecho promesas al Señor que no he cumplido y me he visto frustrado. Pero sabes, la frustración no es derrota. La frustración no es el fin. La frustración no es tu muerte espiritual. La frustración no es pecado de muerte. La frustración es un estado de ánimo por no cumplir expectativas reales. Pero escucha bien, si hoy estás frustrado, no estás solo. Dios está contigo y aunque no lo veas, Dios sigue obrando. Si hoy estás frustrado, no estás solo. Estás frustrado, sí, pero no solo. Dios sigue obrando, aunque tú no lo veas. Y tengo una noticia mejor para ti y para mí y para el que me está escuchando por las redes sociales. La frustración puede ser un lugar para un encuentro con Dios. Aleluya. La frustración puede ser un lugar para un encuentro con Dios. Pedro vino frustrado. Simón no había pescado nada. Sus redes estaban vacías. Pero al llegar a la orilla del lago de Genesaret, allí estaba el Maestro, Jesús de Nazaret, predicando el sermón que cambiaría su vida para siempre. La frustración de hoy es la preparación de Dios para tratar tu corazón. Si Pedro no llega a experimentar la frustración de no haber pescado nada, quizás no hubiese escuchado a Jesús predicar. Pero atención, atención a esto, que esto es fuerte, porque aquí dice en el rótulo la pesca milagrosa. Pero saben, en este pasaje no hay un milagro, hay tres. Porque el primer milagro fue la noche que Pedro salió a pescar. Porque los peces iban nadando por el lago de Genesaret y Dios desde el cielo les decía: no entréis en la red, fuera. No entréis en la red, fuera. Ni un solo pez entró en las redes de Simón aquella noche. Aquí tenéis el primer milagro. Los peces obedeciendo al Creador. No ha entrado ningún pez. El primer milagro.
Cuando ya llega Pedro a las orillas del lago, con sus redes vacías, es que él llega con las redes vacías, con la frustración, pero él dice: si dejo las redes aquí se van a podrir y ya no voy a volver a salir a pescar, porque si las redes no se limpian, cogen un olor, cogen hierbas y después los propios peces no entran dentro de las redes. O sea, él sabía que aunque aquella noche no había pescado, él tenía que seguir pescando y tenía que mantener limpias sus redes para que después él volviera a poder a pescar. Esto dice mucho de Pedro, que aunque estaba frustrado, no estaba rendido. Y yo quiero que hoy tomemos todos esa enseñanza. Aunque estemos frustrados, aunque nuestras redes estén vacías, aunque no haya peces en nuestras redes, aunque nuestra oración no esté contestada, aunque nuestra expectativa no esté cumplida, aunque nuestra promesa ya se haya roto, no te desanimes, sigue peleando, sigue limpiando tus redes. Y Pedro limpiando las redes. Escucha el mensaje. Yo no sé de qué predicaría Jesús, porque la Biblia no lo dice. No sé cuál fue el mensaje de Jesús. Lo que sí sé es que Simón se quedó pasmado. Simón era pescador, veterano en la pesca, conocedor del mar. Y ahí aparece un carpintero que le escucha hablar y le dice: Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Si he estado toda la noche trabajando y no he pescado nada, ¿qué vería en sus ojos? ¿Qué vería en su mirada? Que le dice: pero en tu palabra echaré la red. Y cuando entran, normalmente se pesca por la noche, como he dicho, pero esto era por la mañana. Y cuando entran mar adentro, a plena luz del día, que Pedro sabe que no se pesca nada a esa hora, hace así y echan la red. Y el Dios que una noche antes había dicho a los peces: no entréis en la red, les dice: entrad todos en la red. Y un banco de peces dentro de la red. Empiezan a recoger la red y había tantos peces dentro de la red que dice la Biblia que la red se rompía y tuvo que hacer señas a los compañeros de la otra barca para poder llevar el pescado hasta la orilla. Aquí tenemos el segundo milagro. El primero, Dios diciéndoles: no entréis por la noche, cuando deben de entrar. El segundo, entrad dentro de la red por el día, cuando no debían de entrar. Porque Dios es soberano. Y si tus redes están vacías y tu oración no ha sido contestada, es porque Dios no quiere. No te frustres si tus redes están vacías. Quizá Dios está preparando tu corazón para que puedas escuchar su mensaje. Pero ahora vivan conmigo esta escena. Pedro con las redes llenas, 2 barcas repletas. Estaba desmayado hace media hora. Estaba pensando a ver qué le iba a decir a su mujer cuando llegara a casa, porque no había pescado nada. Imagínate yo cuando voy a tirar muebles y no me sale el trabajo. Y a ver qué le digo a la Sonia luego. Pues así estaba Pedro. Y cuando llega allí, dices: ya tengo las 2 barcas llenas. La mujer la goza. Ha gozado la mujer. Pero cuando ha visto el milagro, Pedro se da cuenta y dice: esto no es normal. No es normal que por la noche no haya pescado nada, que yo tengo experiencia, y que es un carpintero, y por el día me haya hecho llenar las 2 barcas de peces. Y le dice: Señor,
apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Aquí tienen el tercer milagro. El milagro no fue que los peces no entraran en la red solamente. El milagro no fue solamente que los peces entraran en la red. El milagro más grande es que el corazón de Pedro cayó rendido, reconociendo que era pecador delante de Jesucristo. Y es que el milagro más grande que una persona puede ver en la tierra no es que un ciego reciba la vista, no es que un paralítico salga andando. El milagro más grande es que un pecador se arrepienta. Y aquí tenemos el tercer milagro. Pedro diciendo: apártate de mí, que soy pecador. Tres milagros en este pasaje. El apóstol San Pedro se queda mirando y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y le dice: Simón, desde hoy te llamarás Pedro y serás pescador de hombres. Dice la Biblia: y dejándolo todo, le siguió. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se encuentra con Jesús, ya no quería las redes, ya no quería las barcas, ya no quería los peces. Ya le daba igual que su mujer le dijera si había traído sustento o no. Ahora lo dejaba todo por seguir a Jesús. Y es que tengo una palabra para todos nosotros que quizás hoy estamos en frustración. Si estamos frustrados, si nuestras redes están vacías, si nuestra oración no ha sido contestada, si no hemos cumplido el objetivo, quizás sea que Dios está preparando nuestro corazón para llevarnos hasta el arrepentimiento, donde Dios pueda trabajar realmente con cada uno de nosotros. Aprendamos a que la frustración no es derrota, que a veces Dios permite que nuestras redes estén vacías para Él poder trabajar con nosotros. Y la única manera que tiene Dios de poder trabajar con nosotros es moldeando nuestro carácter, es tratando nuestro corazón, es trabajando con nosotros. Por eso hoy la frustración no es el final. Dios viene a recordarte: te has frustrado porque te habías propuesto metas que no has conseguido. Te has frustrado porque habías hecho promesas que no has cumplido. Te has frustrado y le estás diciendo a Dios: he hecho algo mal, porque estoy orando y no me sale. Expectativas irrealistas. Déjate trabajar por Dios. Si tu red está vacía, ve a la orilla del lago. Jesús te está esperando allí para darte el mensaje que cambiará tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya no sé si lanzarme, pastor, o quedarme aquí. Mire, después de que Pedro ha recibido, lo voy a decir rápido para no restar mucho tiempo. Después de que Pedro ha recibido este llamamiento, que su frustración ha sido quitada, él ha decidido seguir a Jesús con toda la integridad. Y aquí ya no vemos a un Pedro frustrado que está lavando las redes. Aquí vemos a un Pedro que está dispuesto a dejarlo todo por seguirle. A un Pedro que ha determinado cambiar de vida. A un Pedro que ha abandonado su forma de vivir para vivir a la manera que Cristo demandaba de vivir. Pero
empieza Jesús a hacer más milagros. Y durante 3 años, Pedro experimenta el poder de Dios de una manera sobrenatural. Llegó a Jericó. Sí, a Jericó. Había un ciego allí que le llamaban Bartimeo, y llegó allí y recibió la vista. Llegó a Naín y a la entrada de la ciudad se cruzó con una viuda, una mujer que tenía un único hijo y lo iban camino al cementerio a enterrar. Él paró: féretro muchacho, y te digo, levántate, y se levantó. Vio a un paralítico, lo levantó. Vio a un ciego, le dio la vista. Vio a un sordo, le puso la mano en los oídos, le dijo éfata, y sus oídos fueron abiertos. Él vio que no había vino en unas bodas y él transformó el agua en vino. Él vio que no había para comer para 5.000 personas y Jesús transformó, multiplicó los alimentos para dar de comer a 5.000 personas. Veo a un Pedro tan lleno de pasión, tan entusiasmado. Ahora no tiene frustración. Ahora está al lado del líder que está arrasando con todo. Está tan seguro de que va a morir al lado de él, que cuando ya se acerca el día de la Pascua y al Señor ya lo van a entregar, Jesús dice: la hora se ha acercado y el Hijo del Hombre será entregado. Y él dice: Señor, de ninguna manera, aunque todos estos te negaren, yo no. Estoy dispuesto hasta ir a la muerte contigo. Y le dice el Señor: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, Señor, jamás te negaré. A la muerte iré contigo. Estaba seguro Pedro de que había encontrado a la persona que llenaba su corazón. Y estaba seguro que estaba dispuesto hasta ir a la muerte. Pero Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Han pasado un capítulo y han apresado a Jesús los alguaciles, y allí hay una de las criadas que lo ve y le dice: tú eres Galileo, tú estabas con ellas. Y él dice: no, yo no le conozco, no sé de qué me estás hablando. Sale para afuera y le vuelve a decir: este estaba con ellos, no, yo no le conozco. Y con juramento le negaba y lo volvió a negar, y el gallo cantó. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente acordándose de las palabras del Maestro. Y esto también me hablaba el Señor, que a veces nosotros ya hemos dejado la frustración porque parece que nuestra vida espiritual va viento en popa y parece que nunca más vamos a tropezar y nunca más vamos a vernos frustrados. Pero dice la Biblia que Pedro volvió a verse frustrado, llorando amargamente por haber negado al Señor. ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Porque la vida espiritual, desgraciadamente, es un carrusel en la que a veces subimos y otras veces bajamos, en las que a veces tenemos mucha fuerza y otras veces tenemos poca, en las que a veces tenemos mucho ánimo y otras veces no tenemos ninguno. La frustración puede llegar a tu vida en cualquier momento, pero tengo una buena noticia para ti. Tengo una buena noticia para ti. Cuando Jesús ha muerto y le han metido en el sepulcro, han puesto la piedra y al tercer día Jesús ha resucitado como Él lo había dicho en la palabra. Y Pedro y los discípulos se quedan mirando unos a otros y dicen: ha muerto Jesús. Lo han metido en el sepulcro y con Él han metido todas nuestras esperanzas, todas nuestras expectativas. Con Él han metido todas nuestras ilusiones. ¿Ahora qué hacemos? Volvamos a nuestra nueva vida. Volvamos a nuestra antigua vida.
Y dice la Biblia que cogieron de nuevo sus redes, su barca, y se fueron al mar de Tiberias a pescar. Y estaban pescando, y allí por la mañana, en las orillas del mar de Tiberias, hay una persona que empieza a hacerle señales con la mano, a decirle: chicos, ¿qué tal estáis? ¿Tenéis algo de comer? Y uno de ellos le dice: que es el Señor. Y van. Y Pedro dice que se había despojado de la ropa, se vistió con su ropa y salió nadando, salió corriendo. Y cuando llegó a la orilla de la playa, Jesús les estaba esperando con un pescado en la brasa y con un pan. Si después de haberte visto ya empoderado, creyendo que nunca más le ibas a fallar, le has vuelto a fallar, te vuelvo a repetir: Dios te sigue esperando en la orilla de la playa, con un pescado en la brasa y con un pan para alimentarte. Dios no te rechaza, Dios no te olvida, Dios no te abandona, por mucho que tú le hayas dado la espalda. Pero con esto ya voy a terminar, que si no... Y en la orilla de la playa le dice: Pedro, ¿me amas? Una vez. Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuántas veces le preguntó si le amaba? 3. ¿Cuántas veces le negó? 3. No importa las veces que le hayas fallado al Señor, Dios siempre tiene un recurso para restaurarte por cada una de las veces que le hayas fallado. Si fueron 3 veces las que le negó, fueron 3 veces las que le preguntó. ¿Saben para qué? Para decirte: yo te devuelvo todo lo que tú tenías. Pero aquí empezó la restauración real. Aquí empezó el Pedro empoderado. Antes quería seguir a un Jesús político, social y militar que los levantara y los liberara del gobierno romano. Pero ahora se había dado cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Salvador del mundo. Por eso, a partir de este momento, a Pedro no hay quien lo pare. Y se pone a predicar en Jerusalén. Y se pone a predicar delante de los fariseos. Y dice: y vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios el Padre le resucitó de entre los muertos. Ya no le niega más, porque ahora sabe quién es realmente. Nos tendremos que frustrar todas las veces que haga falta, hasta que entendamos a qué Dios servimos. Y cuando lo hayamos entendido, sabremos que la frustración puede ser un lugar para tener un encuentro con Dios. Así que si hay alguien aquí que está frustrado, quiero decirte que estás en el lugar oportuno para tener un encuentro con Dios. Si tus redes están vacías, ha sido porque Dios ha permitido el milagro de que no entre ni un solo pez. Si tus redes están llenas, es porque Dios las ha llenado. Y si te has arrepentido, es porque Dios te ha mostrado quién es. Así que esta es la palabra: no hay frustración. En Dios todo es recuperable. Esta es la plataforma para que Dios te lleve a ese nivel donde puede tratar tu corazón. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Les agradezco profundamente el haberme soportado durante este tiempo y estos gritos que he pegado, que me he venido arriba. Que Dios les bendiga grandemente. Y le damos paso a nuestro pastor.